Esto es Desde la Entraña, un podcast para habitarse, con María Melissa Vargas. Para mí el gran demonio que se llama el poder. A todo el mundo le dicen es que tú tienes que ser poderoso y esto es dado por el imperio del éxito, tú tienes que tener éxito y esa búsqueda de éxito es lo que nos desconecta, nos enferma, nos destruye, es lo que la búsqueda del éxito es lo que está destruyendo la tierra. Nosotros no vinimos aquí a tener éxito, nosotros vinimos aquí a existir y a aprender y a conectarnos con nosotros y a conectarnos con nuestro planeta, que es la fuente de la divinidad, donde está la verdadera escritura divina, es la naturaleza. Ahí está. Y nosotros vinimos a conectarnos con eso. Nosotros no vinimos a tener éxito, pero todo el que cae en la trampa del éxito se está autodestruyendo. Y en este consumismo y en estos productos espirituales te venden que hagas meditación para que te vuelvas un superhumano. No. La espiritualidad no es para volverse un superhumano, es para volverse un suprahumano, o sea, para profundizarse más en su humanidad y no para estar por encima de la humanidad. ¿Y qué es lo que te da, por ejemplo, la espiritualidad y la meditación? No es tu capacidad de tener más éxito, es tu capacidad de existir y ser pleno en lo más esencial, es decir, de no necesitar nada, porque te tienes a ti mismo, porque cuando te conectas con tu espíritu, te conectas con la fuente de amor y amplificas tu amor propio. Y entonces lo que te da la espiritualidad es la esencialidad, la simpleza. No necesitas nada que te quiten tu éxito, que te quiten tu casa, que te quiten todo. Pero si estás bien anclado en tu espíritu, estás anclado en la fuente de amor, estás anclado en tu amor propio y ahí vas a estar bien, aunque no tengas nada. Hola bellezas, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Desde la Entraña. Bueno, estoy emocionada después de un montón de rato de insistir y pullar. Logré una entrevista con una persona que admiro, que aprecio y con la que estoy muy agradecida. Mi maestro de yoga, Andrei Ram. Hola, Andrei. Hola Meli, un gusto estar acá y bueno, la pullada era más para que lo hiciéramos presencial. Eso. Y gracias por la pullada porque necesitamos regresar al mundo presencial. Sí, eso mismo y justo estamos aquí en un estudio hermoso de los amigos de Antera, que gracias por recibirnos. Y bueno, en medio de la ciudad de Bogotá nos estamos sentando a hablar acerca del cuerpo y del yoga. El yoga que, no sé, esa práctica es demasiado tremenda y hace un par de años estuve estudiando ahí en la escuela de Happy Yoga, donde conocí a Andrei y a mis otros dos profes hermosos. También estuvimos hablando aquí en Desde la Entraña con Rodrigo a los inicios de este podcast. Entonces, pues nada, súper agradecida, Andrei, de que estés acá. Y para comenzar, me gustaría que nos cuentes un poco acerca de ti, ¿no? Como quién es Andrei Ram y cómo fue ese momento en el que el yoga llega a tu vida. Yo tengo información de que tú empezaste en la danza, ¿sí? Hace años y incluso fuiste uno de los fundadores de uno de los lugares importantes de danza acá en Bogotá, ¿no? Que me interesa nombrarlo Danza Común, un espacio increíble, un oasis para moverse en esta ciudad. Y tú fuiste uno de los que sembró esa gran semilla. Entonces me gustaría que nos cuentes un poco cómo fue que entraste en la danza y cómo de la danza llegaste al yoga. Cualquier entrada para mí está basada en el presente. Realmente hoy me miro y nunca he como planeado a dónde iba a llegar. Siempre he estado como establecido en el presente, que justamente es uno de los pilares del yoga y yo no lo sabía, pero estaba en sintonía con aquello. Y inclusive para en este instante, en este presente, para entrar justamente desde este portal del presente, pues es muy bonito hacer este podcast hoy porque hoy comencé el día recibiendo un mensaje de mi maestro en audio. Hace como 2 años no me veía con él y fue un impacto hermosísimo que de una ya como que le puso luz y brillo al día y luego venir acá justamente a
a por fin materializar este encuentro contigo. Estamos aquí en muy bogotano, zona súper bogotana, al lado del Estadio Bogotá Sí. y muy cerca también como de la Universidad Nacional, que fue donde ocurrió y se gestó todo esto que me estás preguntando. Yo pues vengo de un pasado bien fuerte, bien tormentoso, muy envuelto en violencia en mis años jóvenes. Y todo eso tuvo como su gran epifanía y reventó ya como que tocó fondo justamente cuando estaba en la Universidad Nacional. En la Universidad Nacional, mi camino un poco con la espiritualidad empieza un poco muy como joven porque tuve problemas para la comunicación verbal, porque tenía como una percepción muy directa y no entendía muy bien por qué había necesidad de hablar cuando simplemente como con la presencia ya se entendía digamos como la intención casi, ¿no? de las personas. Y esto siempre me llevó como al mundo interior, al mundo del silencio, al mundo de la percepción interna, de la intuición, que luego obviamente creciendo entre Nueva York y Bogotá en los años más tormentosos de las dos ciudades, pues esto obviamente, y la imposibilidad, yo también creo como la frustración de un alma, de un ser joven, más bien de un ser joven, le cuesta mucha frustración esto de la comunicación, ¿no? Y esto fue tal vez también un buen caldo de cultivo con todo lo que estaba pasando en ese momento de ambientes violentos, para sin darme cuenta como entrar en esas interacciones violentas. ¿Como en tus relaciones? Más como, digamos, como el mundo que tenía que vivir Ya. y la manera de relacionarse o más bien de reaccionar al mundo. Y yo creo que esto fue lo que en últimas como que me llevó como a buscar salidas, ¿no? De esos mundos de sufrimiento. Entonces el primer lugar para mí fue un poco la calle, pero el segundo lugar también fue reencuentro como con maestros, o más bien el encuentro con maestros indígenas que desde la medicina tradicional de aquí de las Américas me ayudaron a salir, me encaminaron. Yo ya estaba en una búsqueda y para mí lo que más me afectaba era como ver concreto sobre la hierba, ¿no? No entendía muy bien esto de la dinámica de la civilización, de la destrucción del planeta, y comencé mi búsqueda, de hecho, por la biología marina, hasta que me di cuenta que estaba siguiendo un programa que era muy enfocado más a la ingeniería pesquera. Estuvimos el mar para sacarle provecho. Y eso justo con las experiencias con los maestros, con la guía interna, con la comunicación con la naturaleza y en ese momento el mar, pues me llevó como una realización de que la naturaleza realmente no necesita nada para salvarse ni sanarse. El problema está en los humanos, y luego comprendí que no son todos los humanos, pero es en cierta humanidad predominante que es la que ha tenido una relación de producción y de consumo y de destrucción con la naturaleza. Entonces eso me hizo darme cuenta que si quería llorar a la naturaleza, no tenía que llorar a la naturaleza, sino tenía que mirar cómo le quitaba encima a ese cáncer que cierta humanidad estaba teniendo o tiene en su alma, que lo hace comportarse así con la naturaleza. Y es como si nos hubiéramos olvidado que somos naturaleza, ¿no? Porque somos naturaleza. Exactamente. Y pues ahí lo que para mí descubrí, pues ahí me fui para la antropología para entender por qué el humano había tenido ese nivel de desconexión, justamente lo que tú dices, de olvidarnos que somos naturaleza. Y ahí con lo que me encontré es que pues es el proyecto de civilización que ha codificado a la mayoría de la humanidad justamente desconectándola de la naturaleza, desconectándola de ser parte de la naturaleza, de su propia naturaleza, y generando una humanidad que es totalmente no terrícola. Y eso es un poco la civilización, ¿no? Como una relación con la naturaleza desde arriba, de producción, como si nosotros fuéramos los dueños y no parte de ella, justamente. Ahí me llevó justamente la antropología. Y ahí, pero ahí estaba yo bailando. Entonces hice los dos procesos al mismo tiempo, y la danza, vuelvo y digo, ¿no? Un poco con la ayuda que me hicieron los maestros indígenas, me conectaron a mí, me
me hicieron darme cuenta que mi camino era desde el cuerpo, desde el movimiento, y ahí comencé a bailar justamente en el mismo momento que estaba comenzando el programa de antropología. Y ahí comenzó Danza Común, que era la compañía de danza contemporánea de la Universidad Nacional en ese momento, un grupo, digamos, de la Nacional nunca ha tenido programa de danza, pero era un grupo de la división cultural, que era un proyecto que los estudiantes pasábamos cada semestre. La universidad nos lo subvencionaba y por eso nos convertimos en tal vez la única compañía de danza contemporánea que está basada en los bailarines y no en el director. Entonces, cada semestre los bailarines éramos los que contratábamos un director, y hoy en día la compañía tiene 31 años y sigue estando en manos de bailarines, y los directores son itinerantes, y lo que mantiene el cuerpo son los bailarines, y esos bailarines obviamente también se van transformando de generación en generación, va pasando de mano a mano de bailarines. Qué maravilla eso, es alucinante ese lugar. Me encanta ese sueño hecho realidad de la horizontalidad que se respira ahí. Absolutamente, pura horizontalidad. Y pues desde allí el campo, en esa confluencia de mi búsqueda por una humanidad perdida, desconectada, y el reencuentro conmigo mismo desde el cuerpo, eso fue lo que fueron los 5 años durante mi proceso en la universidad, que cuando terminé la carrera y ya tenía como que mirar lo de la tesis, yo la verdad no estaba muy interesado en graduarme. La antropología la estudié por hobby, nunca, estudiando antropología me enteré que era la antropología, nunca pretendí ser un antropólogo, pero claro, el proceso estaba hecho también un poco como por honrar a mi familia, que para ellos era importante el título, pues me encaminé a la tesis y fue muy hermoso, porque eso me llevó como a un proceso la tesis se llamó Sinestesia y Corporeidad, mundos posibles, cuerpos diversos, y se gestó a partir de un año de trabajo apoyado por la universidad, donde ofrecía un seminario, y a través de 9 meses había un grupo de personas con un sentido más como terapéutico, de estar buscándose, conectándose, centrándose, autorrealizándose, sanándose a partir del trabajo con el cuerpo. Durante esos 9 meses, entonces, yo guiaba, era el que principal guiaba, nos encontrábamos 2 veces a la semana. Wow. Cada semana una vez la guiaba yo, pero cada semana había un invitado diferente, de maestros de danza, maestros de somática, personas de psicosomática, de diferentes también tradiciones, tai chi, qigong, todas las tradiciones que tenían que ver con el cuerpo, y el cuerpo desde la profundidad. Y el resultado fue hermoso. La tesis fue un gran reto para los jueces de la tesis y para la academia, porque lo mío nunca ha sido leer ni escribir, porque tenía una fuerte dislexia. Entonces ofrecí, casi que fue la tesis casi que es un libro donde se imprimía con imágenes toda la transformación que habían tenido las personas, y cómo el cuerpo es el que crea cultura. En la antropología está muy estudiado cómo la cultura tiene un impacto en el cuerpo, ¿no? En nuestras expresiones culturales, las diferentes danzas, la diferente corporeidad de las diferentes culturas. Pero aquí queríamos mostrar era al contrario, ¿no? También cómo el cuerpo, relacionado con el cuerpo de la tierra en diferentes lugares, es decir, no es lo mismo como el cuerpo reacciona en un valle que en una selva, que en una planicie. Entonces es más, primero el ambiente, primero la tierra, el lugar donde estás tú creciendo. Ese lugar tiene un impacto en tu corporalidad, y tu corporalidad luego entonces es colectiva, y entonces se va generando una corporeidad que va generando ya como una identidad y va teniendo un impacto en la construcción de cultura y en la construcción de una identidad colectiva también. Pero todo primero desde el contacto con la tierra y luego desde la expresión del cuerpo. Entonces, cómo el cuerpo puede crear cultura. Pero a través de eso fue hermoso ver cómo las personas realmente, todos los que hicimos parte de ahí, tuvimos un proceso de sanación, de conexión y de autorrealización y evolución a través de ese proceso. Y ahí fue donde empiezo a darme cuenta que yo ya estaba muy metido en la pedagogía de la danza contemporánea,
y estaba muy metido en darme cuenta de ese impacto, ¿no? Porque venían en la universidad, era hermoso porque eran grupos de 60, 70, 80, a veces 100 personas, Wow. estudiantes de diferentes carreras, y cómo todos empezaban a cambiar y empezaban a encontrarse a través de la danza, el impacto que tenía eso en un momento de la vida donde uno está conociéndose, construyéndose, y el impacto que tenía la danza, el conectarse al movimiento y al cuerpo propio. Pero me empezó como a interesar mucho por ese aspecto, ¿no? El impacto que tiene cuando te conectas con el cuerpo a través de la danza para toda tu vida, para tu construcción y sin darme cuenta también a un nivel espiritual. Pero la danza se iba quedando corta porque era solamente para cuerpos jóvenes y en cambio el yoga, que lo encontré porque un maestro de danza también me ofreció las semillas, y yo me encarreté con eso porque encontré también una capacidad de sanar todas mis heridas de la violencia con el yoga. Me di cuenta que el yoga tenía mucho más capacidad directamente de trabajar en un nivel casi como terapéutico y de autorrealización, y no se limitaba solamente a cuerpos jóvenes, aunque valga la pena, Danza Común no es un espacio de cuerpos jóvenes y no es un espacio de cuerpos supuestamente reconocidos como aptos para la danza, sino Danza Común es un lugar donde van todos los cuerpos a bailar en diversidad de cuerpos y en diversidad de edades. Sin embargo, este propósito del impacto del trabajarse desde el cuerpo obviamente me abrió el espectro, el yoga, mucho más allá de lo que la danza de por sí ya ofrece. Entonces ahí lo que escucho es como que había un interés de estar mejor, ¿no? Como individuo, de sanar, y te empezaste a dar cuenta que a través del cuerpo, el movimiento, la danza y luego el yoga, puedes encontrar como estos espacios de sanación y de autocomprensión. Absolutamente. Todo lo que he encontrado en mi vida es a partir de buscar soluciones, buscar medicinas para mí mismo. Es Sí. que eso a mí me llama mucho la atención, a mí me gusta mucho eso porque en mi caso ha sido similar y siento como la fuerza de la herida, la movilización, la belleza que tiene la herida para cambiarnos la vida, al fin y al cabo, ¿no? Dependiendo de cómo vivamos la herida, ¿sí? Pero para mí es como importante reivindicar la herida porque está muy satanizada y en verdad puede ser como un espacio de impulso y de transformación y de bienestar también, ¿no? Y también me gusta mucho esto que dices acerca como del impacto de los otros cuerpos en tu cuerpo, ¿no? El cuerpo de la tierra, el cuerpo del océano, darse cuenta que tu cuerpo se vive de una manera distinta en un valle que en la punta de una montaña, que en la playa, ¿no? Entonces ahí ya empieza a haber como una comunicación entre territorios. Y eso siento que es una cualidad importante para que las personas que la volvamos a despertar, ¿no? Porque siento que nuestras cabecitas han hecho que creamos que somos como una cosa súper especial en este planeta y nos perdemos de destilar, saborear, percibir a los otros seres, a los otros cuerpos, ¿no? Y la comunicación interespecie, que otra vez se está volviendo a hablar de ello, como que se secó en nuestro interior, ¿no? Entonces, también he experimentado cómo el movimiento hace que eso vuelva como a encenderse y nos posicionemos en un lugar en esta tierra un poquito más, un lugar que nos corresponde más, un lugar más humilde, ¿no? Como partículas, como partes de, y no como dueños de o dueñas de este lugar que habitamos. Y yo creo que por donde comenzaste es el lugar más clave y más que nunca se está viendo. Definitivamente la ideología se tomó al mundo, hizo que los seres se estén condenados a vivir en una parte chiquitica de la cabeza, que es la racionalidad, porque la mente es mucho más y ni siquiera está en la cabeza, y la mente hace parte del cuerpo y no al revés, pero han hecho este imperio de la ideología que lo que ha desconectado. Pero comenzaste por decir algo muy importante y es como el lugar de la herida, el rol de la herida. Y yo creo, a través de estas más de 5 décadas viviendo en este cuerpo y en esta dimensión, de todo mi proceso, lo que me he dado cuenta es que esta es la dimensión. O sea, tenemos
a los ojos obviamente nuestros tenemos el planeta más hermoso que existe, el único multicolor, y vemos a todos los estúpidos del poder tratando de hacer naves espaciales y estudiando el espacio fuera de la Tierra, cuando lo que tenemos es que cuidar lo que ya tenemos, en lugar de que buena suerte yéndote a Marte en una nave espacial cuando quieras abrir la ventana para respirar aire puro. Seguramente que vas a estar dominado por una cantidad de drogas para controlar eso, que va a generar un desequilibrio emocional, mental, en el alma, porque eso no es un mundo humano. Entonces, más bien es revertir y mirar la belleza del planeta que tenemos, cuidarlo, volver a nuestra humanidad, volver a nuestra manera más terrícola. Y esa es la gran espiritualidad. Y en todo este camino, lo que me he dado cuenta es que aunque vivimos en este planeta, el más hermoso de todos, esta dimensión terrícola, y principalmente esta dimensión humana, es la dimensión del sufrimiento. Nosotros venimos aquí a aprender del sufrimiento. Y hoy más que nunca necesitamos el sufrimiento para despertar las almas, comenzando por despertar los cuerpos de todos los que están dominados por el imperio de la ideología. Qué fuerte eso, ¿no? Porque estamos en un lugar tan impresionante, tan hermoso, y es como si no pudiéramos aprender de otra manera distinta al sufrimiento, ¿no? Es como que el sufrimiento nos pone unas, sí, nos abre los ojos a la fuerza. Nos abre los ojos a la fuerza. Pues gracias a Dios por el sufrimiento, porque yo creo que sin el sufrimiento vamos a destruir el planeta y muchos no van a poder abrir los ojos. Sí. Andrei, bueno, entonces, ¿hace cuánto practicas yoga ya? Practico yoga ya hace 30 años. Ya. Meditación hace más. Ajá. Pero sí, 30 años. Entonces, esto que hablas del yoga, pues es mucho más profundo, porque también es el resultado también de todo este impacto que ha tenido, ¿no? Esta pérdida de humanidad y de terricolaridad para nosotros. Y el yoga, pues obviamente que no ha sido ajeno, o por lo menos no ha sido ajeno a ese impacto, ¿no? Como bien dices, es totalmente ancestral y ese es el valor del yoga. A veces se meten en el cuento de las creencias, ni siquiera digo espirituales, sino espiritualistas, ¿no? Y a veces se ve también las otras religiones como mejor, ¿no? Aquí pues es la religión que se impone es monoteísmo, y ya con un dios hay mucho problema. Pues con politeísmo, con más dioses, ahí pueden haber muchos más problemas, ¿no? Que a veces se ve como increíble el hinduismo. Y como el hinduismo como la fuente del yoga, y eso es mentiras. El yoga es previo, como práctica es mucho más previo. De hecho fue como quien le proveyó al hinduismo y al budismo también como los principios de práctica, que luego, combinados con las diferentes culturas, las diferentes visiones, pues obviamente dan origen a un corpus religioso y a religiones, como es en el caso de la India. Pero el gran potencial del yoga es que podríamos decir que prácticamente no es porque fue dado por una deidad, como a veces se cree, sino es porque yo creo que fácilmente podemos decir y reconocer al yoga como la práctica integral humana, es decir, desde lo físico hasta lo espiritual, que más ha perdurado y que sigue teniendo una prevalencia en la contemporaneidad. Yo creo que no hay ninguna otra, porque el chamanismo se ha mantenido ahí, visiones como la oriental, la china, se han mantenido ahí. El chamanismo casi como que se ha mantenido, pero muy como en el substrato, ¿no? Pero no en una interacción directa, y ahorita como que está surgiendo y está encontrando como un lugar, ¿no? Porque obviamente esta pérdida de humanidad está enferma y necesita recuperar su humanidad, justamente no desde lo antiguo, sino desde lo ancestral. Entonces por eso todas estas ancestralidades están saliendo. Pero el yoga sí que ha sido el que ha podido tener un continuo. A través de miles de años ha tenido un continuo y sigue teniendo esa vigencia. Sin embargo, tuvo dos procesos. Uno que tiene que ver como con un estadio de la conciencia, que en el yoga se llama Kali Yuga, que es donde la conciencia humana se perdió o se bajó y solamente se podía ver lo físico y lo material. Entonces ahí se generó la escritura, y todas estas cosas sutiles, profundas de la energía, del espíritu, inclusive de la mente profunda, de la conciencia, de la superconciencia, eso no se puede hablar desde un texto. Y ahí entonces cuando
pasa como ese periodo del Kali Yuga y volvemos a entrar en lo que estamos ahorita, que es el Dwapara Yuga, que es donde el ser, la conciencia puede volver a ser consciente de lo sutil, no solamente de lo material de la realidad. Aquí se hace propicio volver a encontrar también todo eso que el yoga tiene que dar desde el mundo sutil, desde lo no físico. Pero mucho de lo que se empezó a trabajar en el yoga venía de este Kali Yuga, de una malinterpretación de la escritura, porque la escritura no podía hablar de lo sutil. Entonces ahí ya el yoga estaba como muy limitado. Esto de los yugas es muy bonito porque ahí es donde uno se da cuenta que los egipcios no necesitaron de extraterrestres. Ellos estaban en un momento donde la conciencia era mucho más elevada o profunda o entendía lo sutil, leyes de la química, dinámicas de la matemática, la geometría, la física, y por eso podían utilizar el Nilo para movilizar todas estas piedras y rocas y hacer su increíble civilización sin hacer impacto en la tierra como si lo hemos nosotros hecho. Nuestra tecnología y civilización lo único que hace es destruir y no sabes cómo mantener y utilizar las fuerzas que ya hay. Entonces esto es muy bonito y cuando entra como digamos como en ese oscurantismo de la conciencia, eso hace que el yoga luego cuando lo recuperamos, digamos, de ese momento oscuro, ya está un poco como trastocado y malinterpretado. Y además, al final de ese proceso, pues entra todo estas últimas 4 décadas, 5 décadas, donde todo se ha volcado ya no en la industrialización, sino en el consumo. Y el yoga se creó, a comienzos de los 2000, se creó una industria y un negocio con contenido yogi o con contenido de yoga, no, yo no digo del yoga, sino con contenido de yoga, que generó todos estos estilos y obviamente fue la mano que le metió, obviamente, la astucia y que tienen pues los Estados Unidos y la cultura norteamericana para hacer negocio de todo. Y ese fue el yoga que se expandió en el mundo. Todos estos estilos de yoga, la verdad, con toda sensatez, hoy les puedo decir que tienen algo de yoga, ¿sí? Pero no son yoga. Todos estos estilos modernos de yoga tienen un contenido de yoga a nivel de las posturas, pero no son yoga. ¿Por qué? Porque no están ligados a los principios y al fundamento y a la semilla del yoga. Están totalmente desligados de eso. Son prácticas físicas con contenido de yoga, pero eso no es yoga. En esta mercantilización que ha sucedido con el yoga, ¿no? Y al mismo tiempo con esta necesidad con esta sed que tenemos las personas desde siempre, ¿no? De conocernos, de mirar un poco más hacia adentro, de buscar lo profundo, ¿sí? ¿Cómo ves como estas búsquedas solitarias que suceden en este momento? Porque cada vez nos estamos quedando más solos también, más aislados, ¿no? Más individualistas, menos en tribu. Esto es una generalidad que obviamente como generalidad no significa que esté sucediendo en todos lados, porque también conozco casos de gente que nos estamos juntando, que nos estamos intentando criar en comunidad, que estamos estudiando en comunidad, creando en comunidad, ¿sí? Pero la generalidad, digamos, en este momento, la invitación también del capitalismo es a estar cada vez más solos, ¿no? Más encerrados, más individualistas, creyendo que no necesitamos del otro, ¿no? Como ese cuento tan raro que nos están queriendo meter. Entonces, en estos tiempos de búsqueda solitaria, ¿cuál crees tú que es la importancia de tener una guía, un maestro o una comunidad que sostenga estas búsquedas o las prácticas, como por ejemplo el yoga? Sí. Bueno, a mí conscientemente a veces boto esto como estas bombas atómicas, ¿no? Como decir, como nada de esos estilos es yoga. Quiero comenzar por ahí. Como un llamado, ¿no? A que no nos quedemos con lo poco, ¿no? Es como que somos muy conformistas, ¿no? Y este imperio de ideología ha logrado que el humano se sienta más cómodo cuando está codificado y cuando sigue, y por eso pues el gran andamiaje de esto es la creación de la religión, ¿no? Sigue. La fe tiene que estar basada en el escepticismo. La fe ciega no es fe. Fe es la fuerza de la voluntad desde un lugar colectivo, es decir, no propio, sino que es una fuerza de voluntad colectiva que también te embarca a ti como individuo. Pero la fe ciega, esto es totalmente lo contrario a la fe real, ¿no? Entonces,
esto ha logrado que nosotros nos sintamos más cómodos siguiendo personas, siguiendo un código, siguiendo un camino. Y ahí es donde yo a veces boto estas bombas atómicas, como decir, nada, eso es yoga, pero no es como por un lugar juicio, como decir, oye, de pronto el yoga que estás practicando no es yoga, sino es todo lo contrario, es como poner una invitación, oye, mira más, hay muchísimo más, ¿no? Todos comenzamos por algún estilo de estos que tenían contenido de yoga, pero realmente en la práctica, y cuando nos metemos en la práctica nos va enseñando lo que es yoga, y no solamente lo que es yoga, sino que nos va desarrollando a través del yoga, y luego entonces nosotros vamos desarrollando y contribuyéndole a lo que realmente es yoga. Y cuando digo realmente es yoga, me estoy refiriendo a lo que te ofrece la práctica del yoga. No te ofrece que tu cuerpo se vea más bonito, no te ofrece que tu cuerpo se vuelva más flexible, no te ofrece que tu mente logre controlar ciertas cosas. No, nada de eso ofrece. El yoga, realmente practicado desde los principios que hacen que el yoga sea yoga, te conecta con el cuerpo, y al conectarte con el cuerpo, entonces te permite volver a escuchar a tu cuerpo, y por ahí empezar a escucharte a ti, y entonces por ahí empezar a autoconocerte. No te hace controlar la mente, sino te hace calmar la mente, para que la mente sea el procesador que está al servicio de tu espíritu, de tu ser real, y obviamente también que puede amplificar todo lo que vas encontrando en este camino humano, en este camino corporal. Entonces, comenzar por ahí. Y cuando ahora tú me dices, ¿por qué es tan importante una guía? Sí que es importante, ¿no? Pero para mí estamos en un momento en el que justamente estamos redescubriendo nuestra humanidad. Y nuestra humanidad, estamos en la Tierra. La Tierra no es vertical, es un círculo, es una esfera. Entonces, más que horizontalidad, es una circunferencia, ¿no? Entonces, estamos como emigrando de lo vertical a lo horizontal, pero realmente donde tenemos que llegar es a lo circular. Es decir, lo horizontal ya está como en un mismo plano, pero lo circular quiere decir que todo da la vuelta y regresa a ti, que todo da la vuelta y regresa a la tierra, que todo lo que se lanza regresa a donde se lanzó. Y ahí es donde yo creo que se encuentra un balance, y un balance espiritual. Entonces, claro, el círculo es mucho más colectivo que inclusive la horizontalidad, ¿no? La horizontalidad te puedes quedar simplemente allí, pero el círculo es mucho más colectivo que la horizontalidad. Y cuando hablamos de una guía, más que nunca para mí, y también como una invitación de llamar la atención, la guía tiene que ser más que horizontal, por supuesto no vertical, pero tiene que ser circular. Entonces, eso es una invitación que yo hago, ¿no? El maestro hoy en día es la comunidad circular. Y hay un andamiaje, hay una piedra angular para lograr eso. Y eso se llama la amistad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno se empieza a trabajar a uno mismo y empieza uno a abrirse a partir de la vulnerabilidad, porque sin vulnerabilidad no nos podemos abrir, cómo sentir más allá, cómo expandir la conciencia más allá de nosotros mismos, esa punta de vulnerabilidad. Ahí empiezas a percibir más allá de ti. Y entonces, cuando las personas están trabajando en lo que sea que se estén trabajando, con la somática, ¿no? O sea, el yoga no es el único camino, ¿no? Pero realmente caminos con los que realmente uno se puede trabajar, ¿no? Y pues aquí volviendo a hablar específicamente del yoga, ¿no? El yoga es eso, cuando te puedes trabajar desde estos principios ancestrales que miles y millones se han trabajado a través de miles de años. Y ese es verdaderamente el yoga que te permite trabajarte y entonces expandir tu conciencia, tu discernimiento. Y cuando tú empiezas a poder integrarte circularmente a otras personas que también se están trabajando, pues obviamente eso refina la humanidad y refina la amistad. Entonces ahí es donde tú encuentras una guía. Yo hoy en este mismo podcast les dije, vengo con una emoción grandísima a hacer este podcast porque hoy en día recibí un mensaje de mi maestro, pero mi maestro no es el que me dice lo que tengo que hacer, para dónde voy. Mi maestro es el gran amigo, es un amigo que, aunque no me hablo con él, está ahí también en lo sutil, ¿no? Yo le decía en esta conversación que tuvimos hoy, le decía, tú estás al lado mío todos los días de mi vida. Y es cierto, o sea, yo me levanto, me conecto a él y es ese amigo que, como no solamente está basado en lo físico, en el gozo, en las sensaciones, sino es un amigo que se ha trabajado mucho espiritualmente. Entonces espiritualmente yo lo puedo sentir realmente. Y eso es lo que es, más que un maestro, es una guía, es un apoyo, es una persona que te acompaña en tu caminar
y que cuando necesitas te da ese apoyo. Y no hablando simplemente de ese maestro, sino de la comunidad, cuando empiezas a tener una relación circular con otras personas que se están trabajando, lo que tú recibes de esos amigos, esos son amigos refinados. Y entonces lo que tú recibes de una amistad refinada es el verdadero apoyo y eso es lo que necesitamos. Hay amigos para todo, ¿no? Pero pues hay amigos que están solo para ciertas cosas. Por eso yo digo que es necesario, esto en el yoga y en la espiritualidad se llama Sangha, que es la comunidad de practicantes. Es decir, podría decirlo para que se entienda directamente, la comunidad de personas que se están trabajando. Se están trabajando a lo colombiano, decirlo lo colombiano, con berraquera. No se están trabajando ahí superficialmente. Se están yendo para adentro y qué es lo que tengo yo que cambiar en mi vida, dónde está mi sufrimiento, dónde están mis heridas, dónde están mis traumas y los voy a sacar. No voy a dejar que mis traumas me dominen a mi vida, sino que los voy a sacar. Entonces, esas personas que están en ese nivel de entrega hacia su propio trabajo, obviamente se van refinando y eso va generando una comunidad circular que es lo que todos necesitamos. Yo cada vez que estoy caído, que estoy mal, ¿qué hago? Levanto el teléfono, lo que sea, y busco un amigo refinado. Y eso sí es lo que necesitamos. Y yo no soy conspiracionista, pero hoy en día podemos ver claramente que esto del COVID fue una gran mentira. ¿Fue creado para qué? Antes del COVID, Zoom, una cantidad de medios no estaban. Hoy en día el COVID lo hicieron para hacer estos confinamientos. ¿Para qué? Para poder que la nueva dimensión virtual se tomara al mundo. Satélites del señor Elon Musk, satelitales que van a ir directamente a tu móvil, tenemos que pagarle a Zoom, tenemos que estar dependiendo mucho más de lo virtual y por eso te doy las gracias por estar presionándome para que hiciéramos esto a nivel presencial. Entonces, ¿qué pasa? Que por eso es que hoy en día el mundo está yéndose a la soledad, porque divide y reinarás, pero la manera más poderosa de dividir es aislando a las personas, porque cuando estamos juntos estamos bien, no necesitamos consumir tanto, no necesitamos sentirnos que no podemos. Cuando tenemos una comunidad circular, sabemos que todo lo que necesitamos ya lo tenemos en la tierra y en nuestra real humanidad, que es esta amistad refinada, y todos necesitamos tener un círculo firme, fiel y omnipresente de amistad circular refinada. Ay, me encanta eso que dices porque sí, uno de los totazos más grandes que me he dado en la vida es por haber puesto a alguien por encima de mí, ¿sabes? Como esta idea de gurú. Sí, este gurú al que hay que rendirle ¿cómo se dice? Pleitesía. Ay, pleitesía, sí, gracias. Y eso estuvo horrible. Eso estuvo muy hijo de puta. Eso estuvo raquísimo. Horrible. Sí, y claro, como poder echar para atrás, salir de ahí, reconfigurar, como sacudirse y decir, ok, no, por aquí no es, esto no, así no hemos funcionado como humanidad, o sea, esto es rarísimo, poner el propio poder en alguien distinto a ti, está muy duro, ¿sí? Y me encanta lo que dices del círculo, porque eso me hace acordar a charlas que he tenido con mi hija, en donde yo le insisto y le cuento que para mí la familia es más grande que mi mamá, mi papá, mis hermanos, ¿sí? Y yo le digo, no, hija, para mí la familia también son mis amigas, ¿sí? Porque en momentos difíciles que he estado pasando en el último tiempo, son ellas las que han estado ahí muy firmes, muy firmes. Entonces, muy firmes también a veces para sangolotearme y decir como, hey, no, pilas, abre los ojos, ¿no? No solo para como, ay, sí, lo que estás haciendo es increíble. No, también para sacudir, ¿no? Y me encanta como poder ampliar estas visiones también que nos han sembrado de que las familias tienen que ser chiquititas, ¿sí? Y para mí hoy incluye como a un montón de gente con la que yo me quiero, no un montón, a cierta gente con la que yo me quiero vincular de manera profunda, esa gente se quiere vincular conmigo de manera profunda y desde ahí también como poder crear
esto que tú dices, ¿no? Unos círculos afianzados de cariño, de amor, de apoyo, de escucha. Y me gusta muchísimo, ¿no? Como esta visión de círculo en donde todas nos miramos la cara, todos estamos como en un mismo nivel poniendo y recibiendo, ¿no? Como en una reciprocidad muchísimo más orgánica que la vertical, que es durísima, ¿no? Entonces, gracias por traer el círculo. Y Creo que es muy y importante. que sepan todos que guru, ¿no? Se les dice cosas súper bonitas, sea aquel que te lleva de la oscuridad a la luz. No, nada. Guru quiere decir pesado. ¿Por qué? Porque algo pesado es algo que te da apoyo. O sea, realmente una persona, si se va a poner a apoyar a otros, tiene que tener peso para que sea estable, para que los demás se puedan apoyar en ti. Entonces, los maestros no son guías, no deben ser guías. Deben ser referentes y deben ser asistentes. Y yo pues nunca busqué esto, pero sí, la verdad es que pues para miles soy un referente en el mundo espiritual y eso es muy difícil porque tienes que estarte echando ojos a ti mismo constantemente y esto obviamente es una virtud que heredé de mi maestro, ¿no? No, tú no tienes que echar ojo en los demás, tú tienes que echarte ojos a ti mismo porque tú no tienes que hacer nada, tú tienes que asistir, tú no tienes que guiar, tú tienes que asistir y estar estable y firme para que cuando alguien necesita un hombro, tú le puedas prestar el tuyo y tú no te caigas y no hagas que se caiga el otro por apoyarte en ti cuando no has tenido la suficiente como solidez para estarte cuidando a ti mismo y manteniéndote en esa coherencia que es muy difícil. Esto de volverse una referencia espiritual, la verdad, esto no es para todo el mundo y es muy difícil porque somos humanos, somos imperfectos, tenemos que sentir todos desde un corazoncito chiquitico el impacto que tiene escuchar sufrimiento de tanta gente. Esto es muy difícil. Y bueno, la gracia de la práctica, como decimos, es lo que lo mantiene uno ahí echándose el ojo para mantener uno la suficiente solidez y poder seguir prestando un hombro cuando alguien lo necesita. Ser un amigo, un buen amigo. Oye, y ahora que hablas de la práctica espiritual, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que esta práctica sea una respuesta real al vacío existencial que estamos experimentando y no como una distracción? Viste que es como que eso también se está convirtiendo en un objeto de consumo. Por supuesto. Sí. Entonces, es que el capitalismo es impresionante cómo se mete en todo lado, pero ¿cómo hacer para realmente poder afianzar una práctica que nos permita reconocer los vacíos y entregarle a esos vacíos lo que necesitan y no que se convierta como en un bypass, que es lo que está sucediendo también? Sí, va conectado a lo que hablábamos hace un rato de cómo se logró como esta industria y se logró hacer un producto a partir como con tintes de yoga y luego ya no es de yoga, ahora es de espiritualidad, ¿no? Hoy en día esto del breathwork con mucho respeto, pero jalando las orejas y la atención, cuidado, ¿no? Es personas que, o sea, yo llevo 30 años estudiando ni siquiera la respiración, sino lo que llevan miles de años, millones desarrollando con la respiración y hoy en día la gente se pone a jugar con la respiración, a generar traumas, a hiperventilar con prácticas de respiración a la gente, a alterar la conciencia. Cuidado con todo lo que les altera la conciencia. Nunca alteren la conciencia y nunca confíen en algo que viene de la conciencia alterada. Cuando tú te conectas a tu ser, y ahí vamos obviamente ya enfilándonos a lo que tú hablas, qué es lo que ofrece y qué es la necesidad y qué es lo que realmente debe ser la espiritualidad, conectarte a tu ser, a tu esencia, a tu espíritu. Y cuando tú te conectas a tu esencia y a tu espíritu, ahí no hay nunca un estado alterado de conciencia. Lo que hay es un estado expandido de conciencia, que lo que te ofrece el estado expandido de conciencia es discernimiento, claridad. Entonces, no es solamente en el yoga, se ha creado una cantidad. Hoy en día todo el mundo es un coach, ¿no? O sea, en mi época para ser un psicoterapeuta eso se requerían como mínimo 7 años de estudio y por lo menos 2 años de experiencia recibiendo terapia para ser un psicoterapeuta, ¿no? Hoy en día la gente va y toma tallercitos de coaching de esto con mucho respeto, pero y vuelvo y digo, no es por juzgarlos, no es por juzgar, sino es por invitarlos a que vayan más profundo, a que no se queden con el tallercito de coaching, a que uno
En esta tradición a mí me enseñaron en mis 10 años de formación en un templo yogi, me enseñaron, tú jamás, jamás enseñas algo que no es autorrealizado. O sea, porque lo escuchaste no es suficiente. Y jamás guías algo que tú mismo a ti mismo no te lo has guiado y que ya ha surgido un fruto en ti mismo. Si no ha surgido fruto en ti mismo, aunque tengas el conocimiento, no lo compartas. Por eso es que, por ejemplo, en la psicoterapia, un psicoterapeuta antes no lo dejaban que hiciera terapia hasta cuando no había sido él sido terapiado. Ajá. Y había sido el paciente. Y hoy en día es que esto es flash, 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 cursos. ¿Por qué? Porque son productos con los que se comercializan. Entonces todo se vuelve totalmente superficial y peor aún, todo se vuelve en pro de lo que tú estás diciendo, de entretenimiento. Entonces, el breath act. Y el breath act es que vas a ir haciendo entretenimiento con tu respiración, con música, supuestamente trabajando traumas, pero pues la verdad todo está basado cada vez más, todo lo tratan de llevar al entretenimiento. No, y pueden ser experiencias muy retraumatizantes también. Claro, y además traumatizantes, y además te puedes terminar identificando con traumas que ni siquiera los tienes, sino que han sido sugeridos por ese proceso. Entonces, el entretenimiento está tomando todo, hasta el lugar de la terapia. ¿Por qué? Porque vende. Y esto es muy peligroso. Yo llevo 3 años, 4 años casi sin ir a Estados Unidos porque la gente en el yoga lo está tomando como un entretenimiento. Entonces, cuando yo voy y ofrezco algo que, oye, no, te tienes que trabajar, tienes que entrarte y mirar a ver con el respeto de la audiencia cuál es tu mierda y cómo te la trabajas y cómo te la sacas, esto no vende y entonces no hay receptividad. Y llevo 4 años sin ir, por ejemplo, a Estados Unidos porque hacía un trabajo con 10 personas, salía del trabajo con 10 personas y estaban entrando 60 a hacer pot yoga. Se fumaban un bareto, un porro, que además era promocionado por las empresas de THC y de CBD, y ponían un DJ y se ponían a hacer yoga con el DJ y trabados. O sea, todo en su debido lugar. Entonces, ¿qué pasa? El entretenimiento se está tomando todos estos aspectos y ese entretenimiento nos está aislando, nos está distrayendo de nosotros, nos está alterando la conciencia, nos está dando contenido, pero un contenido que no es real y está amplificando de la posibilidad de que vivamos es en una ideología, en una idea y no en lo real. Entonces, hoy en día es necesario también volver a regenerar esa espiritualidad real, que es conectarte con tu espíritu. Y lo más, para mí lo más grave de todo esto, este entretenimiento espiritualista, es que le aumenta el imperio de la ideología, de vivir en la ideología, y aumenta sobre todo, para mí, el gran demonio que se llama el poder. A todo el mundo le dicen, es que tú tienes que ser poderoso y esto es dado por el imperio del éxito, tú tienes que tener éxito, y esa búsqueda de éxito es lo que nos desconecta, nos enferma, nos destruye. Es lo que la búsqueda del éxito es lo que está destruyendo la tierra. Nosotros no vinimos aquí a tener éxito, nosotros vinimos aquí a existir y a aprender y a conectarnos con nosotros, y a conectarnos con nuestro planeta, que es la fuente de la divinidad, donde está la verdadera escritura divina, es la naturaleza, ahí está. Y nosotros vinimos a conectarnos con eso. Nosotros no vinimos a tener éxito, pero todo el que cae en la trampa del éxito se está autodestruyendo. Y en este consumismo y en estos productos espirituales te venden que hagas meditación para que te vuelvas un superhumano. No. La espiritualidad no es para volverse un superhumano, es para volverse un suprahumano, o sea, para profundizarse más en su humanidad y no para estar por encima de la humanidad. ¿Y qué es lo que te da, por ejemplo, la espiritualidad y la meditación? No es tu capacidad de tener más éxito, es tu capacidad de existir y ser pleno en lo más esencial, es decir, de no necesitar nada, porque te tienes a ti mismo, porque cuando te conectas con tu espíritu, te conectas con la fuente de amor y amplificas tu amor propio. Y entonces lo que te da la espiritualidad es la esencialidad, la simpleza. No necesitas nada que te quiten tu éxito, que te quiten tu casa, que te quiten todo. Pero si estás bien anclado en tu espíritu, estás anclado en la fuente de amor, estás anclado en tu amor propio, y ahí vas a estar bien, aunque no tengas nada. Eso es súper complejo lo que dices, porque a mí al tiro me hace pensar como yo soy terapeuta, en mi práctica terapéutica, que reconozco que la terapia es una práctica elitista,
¿sí? Es decir, no todo el mundo puede. El yoga también. Exacto. No todo el mundo puede como acceder. Y en mi mundo ideal eso debería ser estar a cargo del Estado y todo el mundo poder tener acceso realmente a una terapia. Con el tiempo y la dedicación que eso merece, ¿sí? La escucha del dolor de otra persona. No 15 minutos en un consultorio público, que en verdad las personas que trabajan en los consultorios públicos las admiro demasiado porque tienen demasiado, o sea, muy poco tiempo para poder prestar un servicio de escucha profundo. Igual lo hacen, pero bueno, no me voy a desviar. Pero lo que me llama la atención de lo que dices es que estoy absolutamente de acuerdo con lo que dices y al mismo tiempo me pasa que pienso, ¿cómo hacemos para que esto no se quede en unas esferas tan chiquititas, ¿sí? Tan elitistas, porque es así, es como que, por ejemplo, hoy en el yoga es como, hay unos retiros que yo digo, ¿en serio van a cobrar toda esa plata por una semana para que tú seas profesor de yoga? Es como... Me asombra, uno, que una práctica tan antigua quiera enseñarla en una semana, y dos, que si no vas a tomar este retiro en este lugar súper hermoso, entonces no vale. Es como que se convierte en una experiencia en donde vas vestido de tal forma, con ciertas marcas, a comer cierta comida, y es como, ¿cómo llegamos ahí? ¿Sabes? ¿Cómo poder hacer para que estas medicinas preciosas, como lo es el yoga, porque para mí es una práctica muy medicinal, llegue a como que se expanda, rompa como esas barreras elitistas en donde la hemos metido? Pues es por el lado de ese círculo refinado de amistad que hacemos, la comunidad refinada. Yo confío mucho más en la comunidad y eso es lo que yo trato de hacer, ¿no? Por ejemplo, en los cursos que nosotros hacemos primero, tratamos de hacer como el aval económico en términos de las horas que vamos a estar nosotros ahí y no de la certificación. Y siempre tenemos la puerta abierta. Yo lo único que pido siempre en donde estoy enseñando es que siempre tiene que haber la puerta abierta a personas que llegan, golpean y dicen, necesito esto, o quiero hacer esto, pero no tengo los recursos. Entonces, siempre, en todo lo que yo hay, siempre hay becas. Siempre hay becas para que esto empiece a filtrarse a personas que no pueden tener esto y además no lo pueden tener. ¿Por qué? Porque seguramente viven en lugares a donde esto no llega y si esas personas se forman, entonces esas personas empiezan a ser parte de la comunidad, recibieron esto por la comunidad y entonces ellos automáticamente, sin decirles nada, van a empezar a recibirlo en su comunidad y se va a expandir. Yo creo en que hay como esa necesidad de expansión como celular. Estas comunidades son células y de las células luego se forman tejidos y los tejidos luego se forman órganos y los órganos sistemas y los sistemas organismos. Pero con lo del Estado creo que ya nos vamos dando cuenta, por ahí no es, porque eso es una falacia que lo único que hace es replicar la ideología, replicar los elitismos y replicar que las cosas no estén para todo el mundo. La única manera que las cosas van a estar ahí para todo el mundo es a través de nuestras comunidades y nuestros círculos refinados de amistad. Ahora que estábamos hablando de las prácticas espirituales y de las búsquedas solitarias, siento que cuando uno necesita como saciar esta sed, ¿sí?, existencial, que la mayoría de las personas cargamos, o yo me atrevería a decir que todas, solo que unas nos comprometemos más con esa sed que otras. A mí me gustaría saber para ti qué significa el compromiso en el camino del yoga y cómo es que tú has cultivado este compromiso en estos tiempos tan voraces, inmediatos, rápidos, en donde es como ilusoriamente como si no tuviéramos tiempo, ¿no? Justamente para profundizar. Volvemos a integrarnos desde la herida y el sufrimiento como el motor de la vida en esta dimensión humana. Gracias a mi imposibilidad de comunicación, mi gran dislexia, pues eso me ayudó a mí a generar la evolución de una percepción diferente, de generar una capacidad psíquica y de desarrollarla. Y eso está íntimamente relacionado con que me he dado cuenta que hay una necesidad también como de
el código está en la palabra. El código está, bueno, no diría en la palabra, pero el código sí casi que podría estar como muy en la escritura, ¿no? En el texto. La palabra es vida, la palabra es aliento, por eso lo corrijo, ¿no? Y obviamente porque inmediatamente sentí un jalón de orejas de todos los mamos que me ayudaron a salirme a mí del infierno en el que estaba, y la palabra sí está viva, ¿no? Pero la escritura está muerta. Y obviamente la poesía es la escritura que puede estar viva. O sea, nuevamente no es una crítica, es un jalón de orejas. Si eres escritor, ¿qué hubo? Hay que ponerle alma y vida, y que esa escritura respire, y cualquier escritura tiene que ser poética, y sobre todo la escritura científica. Buena suerte los que están produciendo ciencia a ver cómo logran que sus textos científicos sean poesía, porque si no son textos muertos y el conocimiento es solamente del pasado. En cambio, lo que necesitamos es conectar es con la realización, pero no hay que tener cuidado con la verdad, porque la verdad es la gran mentira, ¿no? Lo que tenemos es que conectarnos es con la realidad, y la verdad es la que enmascara y maquilla a la realidad y termina presentando una realidad diferente. Por eso es que espero que estén como entendiendo como toda esta dinámica. Entonces ahí la necesidad como de regenerar también, y tener mucho cuidado cómo nos relacionamos con los conceptos. Tú dices que te ha generado a ti como ese compromiso con la práctica, y yo digo, no, compromiso no, cuidado. Cuidado, yo ahí diría, para mí es entrega, es una entrega a la práctica, es una entrega a lo que yo hago, es una entrega a lo que yo puedo, al granito de arena que yo puedo aportar en el mundo, siendo ese buen amigo, siendo parte de esa comunidad circular, y estando totalmente entregado a lo que hago. Cuidado con el compromiso, porque el compromiso te compromete, y nosotros no deberíamos comprometernos con nada. Es lo mismo después la disciplina. Entonces desde ese compromiso se vuelve una imposición. Para mí la disciplina tiene que venir desde tu deseo. Yo me levanto a las 5 de la mañana a practicar porque deseo, porque sé que eso me hace bien, y me entrego a eso, pero no me comprometo. El matrimonio, compromisos. Y entonces, ¿qué pasa? Terminas en comprometido, se acaba tu ser, y terminas acabando el otro ser. Entonces el matrimonio debería estar basado en la entrega mutua, no en el compromiso. Y yo creo que todas estas cosas poco a poco tenemos que estar mirando y teniendo mucho cuidado, porque la codificación comienza justamente por los conceptos, y tenemos que estar constantemente trastocando esos conceptos. Yo a los hijos, primero digo, no digo mis hijos, digo los hijos, o más bien digo a los niños del cual yo soy padre. Yo sí soy su padre, pero cuidado, ¿no? Esos son los hijos, ¿no? Y yo a ellos, por ejemplo, tengo mucho cuidado en jamás decirles, me siento orgulloso de ti. El orgullo es el gran veneno del mundo y del alma. Del orgullo es que viene el juicio, el prejuicio, la fricción, el conflicto. No. El orgullo no es un valor noble. El orgullo es el valor más oscuro que hay. El orgullo es la herramienta del poder. Por eso es que hay poder, porque nos meten el orgullo como un valor sublime, y el orgullo es lo más oscuro que hay. La sencillez, la humildad, eso sí nos permite abrir ese círculo y ser parte de ese círculo, y expandir ese círculo de amistad refinada. Entonces hay que tener mucho cuidado con todos estos valores y conceptos que nos han puesto como positivos, como el orgullo, como el compromiso. Para mí es un cuento de entrega. ¿Y por qué es un cuento de entrega? Vuelvo y digo, el ego en su lugar apropiado y balanceado es lo que somos, y es el motor de nuestra autenticidad. Y en esa autenticidad, si yo no hago esto, me muero. No tiene sentido mi existir. Entonces me entrego a esto, lo hago, y entro en esa disciplina de deseo, porque me salva cada día. Me salva mi culo cada día. Mi propio culo lo salva cada día. Y me entrego porque si no soy útil, entonces ¿para qué sirve la vida si uno no es útil? Entonces para mí es un sentido como de entrega que me da oxígeno, que me salva a mí mismo, y que me da plenitud del existir, porque me siento útil haciendo un granito de arena en este mundo. Cuando tú hablas de entrega, yo salto inmediatamente a la devoción, ¿sí? Como, o sea, tú dices entrega y a mí me pasan cosas en el cuerpo, ¿sí? Es como que se me aguan los ojos, me emociono, ¿no? Y es como que siento profundamente que es por ahí, ¿no? Y pienso y siento la devoción en mi cuerpo. Y esa es una de las cosas que más me gusta del yoga,
¿no? Como después de hacer unas asanas, poderme sentar en paz conmigo misma, respirar y no querer salir de ahí, solo como estar ahí en quietud y en silencio. Y empezar a, incluso haciendo las asanas, ¿no? Como el movimiento y como mi tecnología corporal es una autopista para lo invisible, para eso que palpita en todos lados, que nos susurra cada que puede y cada que le dejamos también. Y siento que ese es uno de los regalos más lindos que me ha traído el yoga, ¿no? Que sé que no es tan popular, ni tan marquetero, sí, pero es como, ese es el regalo para mí que me ha traído, ¿no? El yoga, ¿no? Es que la devoción es la fuerza del espíritu y yo diría que la devoción es el placer del espíritu. Y entonces, como es el placer del espíritu, permea todo lo demás. El espíritu es lo más profundo. Entonces, el placer del espíritu genera placer en la conciencia, placer en la mente, placer en las emociones, placer en la energía y placer en el cuerpo, por supuesto. Sí, y es demasiado hermoso, como que ahí puedo entrar. El episodio anterior a este que estamos haciendo hoy habla un poco de eso, ¿no? Del cuerpo como autopista a lo divino, ¿sí? Total. Y digo autopista porque en verdad siento que es rápido. Total. Que la tecnología corporal está diseñada para que escuchemos la divinidad, la miremos a los ojos incluso. Y cuando tú hablas de esto de los textos poéticos en la ciencia, una parte de mí piensa, no debe ser tan complicado, porque es que la ciencia observa la vida y sus distintos lenguajes, y la vida es pura poesía, ¿sí? La naturaleza, o sea, si uno se sienta a mirar una plantita, ahí están como todas las pistas del diseño de la vida, y es belleza pura y es como para derretirse, ¿sí? Y siento que las prácticas como el yoga justamente nos llevan a volver a conmovernos por lo que la vida tiene para nosotras. Claro. ¿No? Como más allá de lo que tú decías hace un rato, de la flexibilidad, de la belleza del cuerpo, incluso, ¿no? Como de esta sed por los poderes que da el yoga, ¿no? Que también es algo que yo te escuchaba hablar en clase y que después... Curiosamente, después de escucharte hablar en clase, conocí gente que me hablaba de eso y de qué ganas de desarrollar esas cosas de la mente. Y yo así como, no sé, no me importa. Qué miedo. Sí, no sé, no me interesa, solo Qué quiero miedo como... desconectarme de mí mismo y volverme del dark side. Sí, y como... O sea, todo bien con la gente que lo hace, pero en verdad para mí es como el regalo ha sido sentir el corazón agradecido por estar aquí, ¿sí? En la vida, a pesar de lo jodida que a veces también se pone, porque no digamos que es todo Hello Kitty, por supuesto. Sí. No, y sabes que no todo bien, esto es algo que yo he aprendido mucho, no todo bien con la gente que lo hace, yo no lo hago desde el juicio, lo hago desde la invitación. ¡Hey! La vida es muy bonita, tiene belleza y es jodida, y por eso lo que tenemos es que volverla bonita, pero no correcta, no poderosa, porque la destruyes y te destruyes a ti mismo. Y yo en esto, claro, vengo de una tradición donde pasé 2 años de monje y mis votos son de renunciante. De renunciante no se trata de no tener, sino de no engancharte con lo que tienes o con el no tener. Y yo desde ese camino, obviamente, vengo en la tradición de los Himalayas. Soy mi abuelo espiritual, o sea, mi maestro es Yogi Gupta, el maestro psíquico de la India. O sea, nadie tal vez desarrolló tantos poderes psíquicos como él, pero pues obviamente eso cobró factura muy, muy dura y muy ardua, no solo para él, sino para muchos, y no solo en este plano, sino también en el plano espiritual. Entonces, claro, yo viniendo de esa tradición al comienzo tenía mucho cuidado con el no juzgar, pero habiendo visto todo lo que he visto, he comprendido que hay algo mejor que el no juzgar, y es el despertar y avivar y motivar e inspirar a la gente para que estén en un lugar mejor. Entonces, con todos esos que están en ese lugar, la verdad, no todo bien. Más bien es un llamado como, oye, cuidado, amigo, hay algo mejor, hay algo más bonito, más allá de eso, y cuidado porque eso te va a destruir. Y yo esto lo digo con tremenda humildad, no desde un lugar de tener la razón, sino lo digo desde un lugar que he vivido y he visto donde termina esa gente una y otra vez. Y lo digo justamente desde la conciencia y la sabiduría de la herida. He perdido muchos amigos y eso me ha dolido. Entonces yo, ahora sí, en lugar de
cuidar el no juzgar. No, lo que digo es, ojo, cuidado, porque ustedes no saben, pero en todos estos caminos también hay un lado muy oscuro. Y yo que he tenido la posibilidad de estar ahí, he visto lo más brillante de estos caminos espirituales en el yoga, en la tradición indígena, pero también lo más oscuro. Y eso me ha hecho decir como no, esto no es juzgar, esto es amor y esto es cuidar y entregarse al cuidado de los demás y decir como, oye, te invito a que veas que hay más allá del poder y es la entrega y el servicio. Entonces, no se trata de poder. Tú no tienes que desarrollar poder cuando tú regeneras las capacidades naturales que ya tienes. Hermoso. Me gusta eso de regenerar lo que ya es. Andrei, pues yo podría estar aquí preguntándote cosas y charlando por mucho rato, pero vamos a ir cerrando nuestra conversación y antes de cerrar me gustaría hacerte 2 preguntas más. Y es, si tuvieras que ofrecer una sola semilla a quienes están empezando este camino, ¿cuál sería? ¿Qué virtud o qué actitud consideras imprescindible para caminar con autenticidad? Desde la absoluta sinceridad, obviamente, aquí llegamos con Meli, nos sentamos y mientras que cuadrábamos todo el sonido, pues Meli me pasa las preguntas como para chequearlas. Y cuando chequeé esta pregunta que me estás ofreciendo, te digo, oye, qué bonito, estás ofreciendo la respuesta en la pregunta, porque justamente diría que es la autenticidad. Vivimos en un mundo muy peligroso porque es muy engañoso, porque está dominado por la verdad y la verdad es la gran mentira. Y entonces por la búsqueda de la verdad nos negamos a nosotros mismos, nos desconectamos de nosotros mismos, de nuestra humanidad y de la tierra, de nuestro planeta y por ende entonces de la divinidad. Entonces esa verdad nos hace siempre como decir lo que debe ser, mostrar lo que debe ser y nos hace desconectarnos de la realidad. Y para mí ese principio que tú nombras ahí es el principio más importante, que es la autenticidad, porque la autenticidad es lo que más podemos, es como podemos caminar mostrando lo máximo que podemos de nuestra realidad y caminando lo máximo que podemos en la realidad. La autenticidad no es solo mostrar lo que tú quieres mostrar, sino también dejar ver lo que consciente o inconscientemente no estás dejando ver, ¿no? O porque lo escondes o porque simplemente no lo puedes dejar ver, ¿no? Como aquí queremos compartir con toda la audiencia esto que estamos hablando, pero yo siempre tengo como esa conciencia de autenticidad, de decir la berraquera, de decir el culo, de decir la mierda, de decir la berraquera, de hablar como yo hablo y que demuestre lo que yo he tenido que trabajar. Y lo que yo realmente soy. A mí pues obviamente he llegado a que la gente hoy en día me ve como un referente espiritual, pero yo lo que más tengo de conciencia es cuidado, no pierdas tu autenticidad, que la gente vea que tú no eres un maestro que nació en la India, que estuvo en los Himalayas, no, que la gente vea, escuche en tu acento y pueda saber en tu acento de dónde vine, por dónde ha pasado, en su manera de hablar, en su manera de hablar con su cuerpo, que muestre lo que realmente es, que la gente pueda ver hasta lo que tú, aunque quisieras mostrarles, no puedan ver, pero que por lo menos puedan ver algo de eso. Y para eso, para mí, es la autenticidad. Hoy tuve esta conversación con mi maestro porque ayer tuve una conversación con el hijo de él que llamó, soy como el hermano mayor de él y llamó a pedirme ayuda en ciertas cosas, pasando en un momento difícil. Y una de las cosas que yo le decía es como, oye, tú generaste una práctica con una rueda, ¿no? Que se llama el Dharma Yoga Wheel. Y por ahí es porque eso es totalmente auténtico tuyo, eso lo hiciste tú. Y en algún momento de la conversación él me decía, bueno, hermano, ¿qué me puedes tú como también como decir como para cuando tengo como que hablar como sobre el spiritual, como la esencia espiritual, ¿no? Cuando tengo como que conversar para dar como las enseñanzas espirituales, y yo le decía, no hagas nada. Tú eres como tu padre, tú eres totalmente silencioso, y eso es el valor de tu padre que tú también tienes, que no dicen mucho, pero cuando dicen algo o inclusive en lo que no dicen, la gente recibe más porque está recibiendo de su esencia. Jamás te presiones a hacer algo
que no te sale, que no es tuyo, porque supuestamente tiene que ser. Y comparto esta historia de esta conversación con Dove para una manera como de compartir, responder esta pregunta y más allá compartirle a la audiencia. No hagan jamás, nunca nada que no les resuene y que no venga de su ser. A mí la gente me ve como un referente espiritual, me ve como un gran profesor de yoga. Yo la verdad soy un bailarín. Y cuando estoy compartiendo la parte física, es el bailarín el que está compartiendo, no es el profesor de yoga. Y en la parte de cuando, pues que a mí sí me toca compartir mucho de esto de la esencia espiritual y de la enseñanza espiritual, yo lo hago desde mi vida. Y me desnudo y les muestro, mire, yo estoy acá es porque tenía un cáncer con la violencia y me lo tuve que sacar y esto me ayudó a sacármelo. Entonces yo creo que lo más importante para todo, para la espiritualidad, para la sanación y sobre todo para el camino humano, para este highway, como tú decías, esta autopista que es el cuerpo. ¿Por qué? Porque ese es nuestro vehículo humano y lo que acelera que esa autopista te conecte a ti, te conecte a la divinidad y a la iluminación y el discernimiento y a la expansión de la conciencia es la autenticidad. No podemos más con la ideología que es pura mierda, que nos está mostrando una realidad que no es y nos está desconectando de nuestra verdadera realidad, de nosotros mismos y del planeta. Y para poder tumbar todo eso, todos tenemos que caminar con nuestra propia autenticidad. Hay que ser bien valiente para eso, ¿no? Pero ¿saben qué? Al final da gozo. Sí, no, sin da duda. gozo porque te libera y te da libertad. Así que a ser valientes para amar y caminar con autenticidad, porque te da un gozo y un placer divino, que es el placer de la verdadera libertad. Ay, no saben cómo está este estudio de Vibrante en este momento. Andrei tiene los ojos aguados y yo también. Total. Los ojos aguados es la ventana de la autenticidad. Andrei, ¿qué es un tejido para ti? Un tejido es ese entramado que va conectando hilos y justamente ese tejido tal vez es la mejor manera de hablar de esa circunferencia de amistad refinada que entreteje los tejidos y los hilos entreteje los hilos de cada uno de nosotros. Benditos sean esos hilos. Andrei, muchas gracias por estar aquí, por venir hasta acá y por compartirnos tu corazón. Muchas gracias por traerme acá a este presente hermoso y poderme conectar a través de este audio con cada uno de ustedes que están escuchando, a ser auténticos, a ser libres y a abrazar el camino del sufrimiento con la entrega que nos permite tener propósito en la vida y ser útiles y dar nuestro granito de arena para la reintegración del paraíso terrenal. Ay, gracias. Bueno, bellezas, espero que hayan disfrutado de esta charla. Si les resuena, compártanla, disfrútenla. Y no olviden seguir las redes del podcast, @desdelaentrana o @marea.d.venus. Van a venir novedades y cosas súper lindas para el podcast, así que estén atentas y atentos. Un besito grande y que tengan hermoso día, hermosa tarde o hermosa noche. Chao. Que ojalá quede grabado el abrazo. Ay, qué lindo. Este episodio fue presentado por Melissa Vargas. La mezcla, el diseño sonoro y la música original estuvieron a cargo de @Mateo Marín Calderón. La ilustración es a cargo de @popbueno. Para más contenido y novedades, síguenos en YouTube e Instagram como @desdelaentrana podcast. Agradecimientos especiales a Sara Lucía Cortés por el diseño del logo, a Verónica Toro por la gestión de nuestras redes sociales y a Felipe Bueno por el manejo del canal de YouTube. Gracias por escucharnos y acompañarnos en este viaje.